Hola doctores, el día de hoy vamos a hablar del sistema de complejo mayor de histocompatibilidad antígeno leucocitario humano. Muy bien, a manera de introducción, vamos a recordar brevemente a los CPAs. ¿Qué significa CPA, doctores? CPA significa célula presentadora de antígeno, ¿ok? Y que este rol podría cumplirlo un macrófago cualesquiera, como por ejemplo una célula dendrítica, ¿ok? Estos CPA, que pertenecen al sistema inmune innato, ¿ok? Se encargan de combatir, ¿ok? A patógenos que ingresan al organismo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una bacteria que ha ingresado, ¿ok? Y que esta bacteria va a ser reconocida por este CPA como extraño, por lo que lo va a fagocitar, lo va a engullir, lo fagocita y adentro en su citoplasma del CPA lo procesa y finalmente lo va a presentar en forma de epítopo, ¿ok? Una parte de la bacteria que se va a presentar en forma de epítopo hacia un jefe. ¿Quién vendría a ser el jefe como tal, doctores? El jefe es un linfocito T. ¿Ok? Un linfocito T es el jefe y es a quien se le presenta este epítopo que ha sido, ¿ok? Capturado por este CPA para que ya luego el linfocito T active la respuesta inmunitaria. Entonces, miren, doctores, esta molécula donde se está siendo presentado este epítopo es lo que nos va a interesar el día de hoy, puesto que esta molécula, ¿ok? Nosotros lo vamos a denominar, ¿ok? Lo vamos a denominar complejo mayor de histocompatibilidad. Y que en realidad, doctores, en realidad, esto no debería llamarse complejo mayor de histocompatibilidad, sino esta molécula ubicada en la membrana celular de los CPAs se debería denominar antígeno leucocitario humano, puesto que el complejo mayor de histocompatibilidad es una familia de genes ubicadas en los cromosomas, ¿ok? O en específicamente en el cromosoma 6, como vamos a ver más adelante, que está dentro del núcleo celular de esta célula y que más bien estos genes, como todo gen, codifica a formarme proteínas, que en este caso va a ser esta glucoproteína ubicada en la membrana celular, ¿ok? A la cual debería denominarse antígeno leucocitario humano. Pero para fines didácticos, doctores, para fines didácticos nada más, nosotros a esta molécula, ¿ok? Lo vamos a denominar complejo mayor de histocompatibilidad, que ustedes ya saben. ¿Cuántos tenemos? Tenemos el uno o el 2 del que siempre paramos hablando, ¿ok? Del tipo uno o del tipo 2 y que dependiendo con qué complejo estamos hablando, va a ser el linfocito T con quién de estos va a actuar. Por ejemplo, lo que siempre venimos diciendo, doctor, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno siempre trabaja con el linfocito T citotóxico, pero si fuera el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 este lo presenta un linfocito T helper. ¿Ok, doctores? Entonces, eso a manera de introducción. Ahora sí, hablemos netamente del tema. Miren, la ubicación del complejo mayor de histocompatibilidad es en el brazo corto del cromosoma 6. Y como dijimos, la función en realidad de estos, ¿ok? De este sistema, que en realidad es un sistema porque, como bien, el complejo mayor de histocompatibilidad va a codificar para generarme al antígeno leucocitario humano, ¿ok? Entonces, miren, ¿cuál es la función en realidad? La función que le vamos a denotar ahora, ¿ok? Para fines didácticos y académicos, es que este complejo mayor de histocompatibilidad me va a servir para presentar antígenos, o en este caso epítopos, como mencionamos, hacia un jefe, el cual es el linfocito T. Y a el linfocito T se encarga de activar la respuesta inmunológica. Pero miren, datos históricos, doctores, para que recuerden cómo es que se descubrió este sistema, ok, este sistema CMH-HLA. ¿Cómo es que se descubrió? Se descubrió con el rechazo hacia los injertos, puesto que este complejo o este sistema también está presente en el rechazo hacia los injertos. Pues doctores, como tal, se evidenció o se databa, por ejemplo, que a pacientes a quienes se le transfundía, ¿ok? Paquetes globulares o a quienes, por ejemplo, se le trasplantaba algunos órganos como riñones, por ejemplo, ¿ok? Muchas veces existía el rechazo y que muchas veces ustedes ya habrán escuchado. Este rechazo se debe justamente, doctores, a este sistema que está presente y que también, ¿ok? Reconoce muchas veces, ¿ok? Reconoce a algunos agentes extraños. ¿Ok? Entonces está presente también en el rechazo hacia los injertos este sistema. Miren, entonces, doctores, aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen una célula eucariota, ¿ok? Que posee su núcleo y que en el núcleo celular, ¿ok? Posee, como ustedes pueden ver, sus cromosomas y que los cromosomas no vienen a ser más, doctores, que ADN condensado. Este ADN condensado puede tener, miren, segmentos y cada segmento de este ADN, ¿ok? Cada segmento de este ADN lo denominamos
gen, doctores. Entonces, gen vendría a ser un segmento de ADN. Ahora, si es que nos referimos al complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a hablar, ¿ok?, en qué cromosoma se encuentra. Y ustedes saben también que los cromosomas poseen un brazo largo y un brazo corto, ¿ok? En este caso, los genes que van a estar presentes en el complejo mayor de histocompatibilidad van a estar en el cromosoma número 6 en el brazo corto, ¿ok, doctores? Brazo corto del cromosoma número 6. Y aquí podemos ver, miren, un mapa como tal, ¿no? Ok, vamos a ver entonces aquí los diferentes alelos presentes, ok, alelos y genes, obviamente, de este complejo mayor de histocompatibilidad humana. Entonces, miren, doctores, ¿cuántas clases, ok, cuántas clases de complejo mayor de histocompatibilidad tenemos? Siempre nosotros hablamos de la clase 1, ok, del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y del de clase 2, pero existe una clase 3, doctores. ¿Pero por qué no hablamos entonces tanto de la clase 3? Puesto que la clase 3, chicos, no tiene tanta importancia en la presentación de antígeno, por eso es que no lo mencionamos tanto. Más bien, la clase 3, como ustedes pueden ver, lo que hacen es codificar para diversas proteínas. Proteínas, por ejemplo, del complemento, como es el C4, el factor B y el C2. Y más bien también algunas citoquinas, como puede ser las linfotoxinas A y B, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. ¿Ok? Solamente para eso actúan los genes de esta clase 3. ¿Ok, doctores? Mientras que para la clase 1 y la clase 2, que ya vamos a ver en un momento, recordar, ¿ok? Y como es que vimos en anteriores clases, que existen los tipos clásicos y no clásicos de estos complejos mayor de histocompatibilidad. Entonces, miren, empecemos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, o como bien dijimos, no tiene sus complejos clásicos y sus complejos no clásicos. Los clásicos, ok, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, lo denominamos clásicos porque estos son los que presentan justamente los antígenos o los epítopos hacia sus jefes, que en este caso vendrían a ser los linfocitos T, el citotóxico para el tipo 1 y el helper para el tipo 2, ¿ok? ¿Y cuáles son los tipos, ok, clásicos de cada uno de estos complejos? Para la clase 1, ok, los tipos clásicos, vamos a tener al HLA-A, ok, al B y al C. Como podemos evidenciarlo aquí, miren, la clase 1 que posee, miren, tanto sus genes para la clase A, sus genes para la clase B y la C, los cuales estos vendrían a ser los complejos clásicos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿ok? Y más bien los no clásicos se denominan así porque estos no presentan antígenos a los linfocitos, doctores, y tampoco es que se expresan en la membrana celular de estos, por eso se denominan no clásicos, ¿ok? Y dentro de estos no clásicos, los tipos que vamos a tener son el E, el F, el G, el H y el X. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos evidenciarlo al E, al F, al G y también por ahí probablemente encontremos al H y al X. ¿Ok, doctores? Que esos son los complejos no clásicos, ¿ok? No clásicos porque no presentan el antígeno y tampoco no se expresan en la membrana celular, a diferencia de los clásicos, que además o aparte de que presentan, también se expresan en la membrana celular de los, o en este caso de los CPAs. ¿Ok, doctores? Miren, algo de importancia aquí es que el tipo HLA-G, ok, el G, no se olviden el G, doctores, puesto que esto muchas veces suele ser pregunta de examen, es que este actúa como un inmunosupresor que se expresa en el citotrofoblasto del feto y de esta manera evita el rechazo como un trasplante semialogénico. Puesto que, ¿qué pasa, doctores? Miren, con el nuevo ser que se forma. Ustedes saben, ¿ok? Ustedes saben o conocen que para que se forme el huevo cigoto, ¿ok? Tuvo que unirse, en este caso, el ovocito de la madre, el ovocito de la madre, vale, un momento, el ovocito de la madre, esto es de la madre, y el espermatozoide del padre, ¿ok? Que en este caso cada uno viene con 23 cromosomas, 3 cromosomas, y que cuando se unen me forman el huevo o cigoto, ¿ok? El huevo cigoto que va a tener 46 cromosomas, doctores, ¿ok? Entonces, miren, algo que sí deben saber. Estos 23 cromosomas de la madre, ¿ok? Como le pertenecen obviamente a la madre, puede ser reconocido como algo que es propio obviamente de la madre. Pero estos 23 cromosomas que vienen del padre, como no le pertenecen a la madre, pueden ser reconocidos como extraños. Y por ende, cuando se forme el huevo cigoto, este podría ser erradicado por el sistema inmunológico. ¿Ok?
pero esto no sucede debido a este HLA-G que actúa como un inmunosupresor que se expresa específicamente en el citotrofoblasto del feto, doctores, y de esta manera evita el rechazo como un trasplante semialogénico. Ok, doctores, espero se haya entendido esa parte. Es el HLA-G, doctores, ok, que pertenece al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Muy bien. Asimismo, otros genes también se van a expresar aquí, doctores, como vendría a ser los MIC, tanto el MIC-A como el MIC-B, ¿ok? Que son proteínas, miren, que se expresan en células infectadas o estresadas, ¿ok? El MIC-A y el MIC-B se presentan, ¿ok? O van a codificar proteínas para células infectadas o estresadas y que por ende, miren, como estas son células propias del individuo, ¿ok? Podrían activar a los linfocitos T o linfocitos natural killer, pudiendo causar enfermedades autoinmunes, es decir, que nuestro propio sistema inmunológico ataque a nuestras propias células, a nuestros propios tejidos, ¿ok? Y también esto está presente en el rechazo a los trasplantes, doctores, ¿ok? Miren, por aquí encontramos al MICA en esto que es de la clase 1. ¿Ok, doctores? Ahora vamos con el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2, en la cual tenemos, por ejemplo, no los clásicos que dijimos que además que están presentes en la membrana celular del CPA, presentan, ok, o allí se presenta el antígeno a los linfocitos T, en este caso helper, que actúan con el complejo 2. Los clásicos vamos a tener al HLA DP, al DQ y al DR. Traten de acordarse siguiendo la lógica del orden del abecedario, doctores. Por ejemplo, para el tipo 1 es A, B, C, pero para el tipo 2, acuérdense, P, Q, R, ¿ok? DP, DQ, DR. ¿Y qué lo podemos observar aquí? Miren, al DP, al DQ y al DR, que son los genes, ¿ok? Que en este caso son los complejos clásicos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y los no clásicos, ¿ok? Porque como bien dijimos, no presentan el antígeno linfocito T y tampoco no se expresan en la membrana celular. Aquí los ejemplos vamos a tener al DM y al DO, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos al DM. Algo a mencionar que una de las funciones, ¿ok? De las no clásicas, pero del complejo 2, es que tiene una función intracelular y que esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, que es que estabiliza el epítopo sobre el complejo mayor de histocompatibilidad 2 clásico. Lo estabiliza. Ok, doctores, al epítopo. Muy bien. Y bueno, pues doctores, finalmente otros genes como son las TAP o tapacinas, que también se encuentran en esta región de la clase 2. Miren, aquí encontramos dos genes para la tapacina. Y finalmente el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3, que es lo que ya hemos denominado, que tiene genes para formarme proteínas, por ejemplo, del complemento, proteínas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa, linfotoxinas A y B, proteínas de shock térmico también. ¿Ok? Que en este caso el tipo 1 y el tipo 2 actúan en la presentación de antígenos, más bien el tipo 3, como bien dijimos, no tiene importancia en la presentación. Finalmente, ahora sí, para culminar, doctores, vamos a mencionar algunas características que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad y que esto suele ser muchas veces pregunta, examen. Por lo tanto, quiero que me lo sepan bien. El complejo mayor de histocompatibilidad, doctores, se caracteriza por ser poligénico, polimórfico y codominante. ¿Qué significa cada uno de estos? Poligénico, como su mismo nombre lo dice, poli, ok, que hace referencia a muchos, y génico, que hace referencia a genes, es decir, que tiene muchos genes. Y ustedes pueden ver aquí, doctores, miren, cuántos genes existen en estos complejos mayor de histocompatibilidad. Un montón de genes. Por lo tanto, ok, es poligénico porque posee muchos genes. Polimórfico hace referencia, doctores, a que hay muchos alelos. Los alelos, miren, vendrían a ser esta zona, miren, esta zona, el A2, por ejemplo, aquí no tomando como referencia aquí, el A2, el B1 y el A1, que son alelos, ¿ok? Son alelos que codifican para un mismo gen. En este caso, el gen vendría a ser el DQ y que en estos vendrían a ser alelos, miren, que codifican para un mismo gen. En este caso, miren, el DR también tiene muchos alelos, ¿ok? El DP también tiene sus alelos, por lo tanto, como existen también muchos alelos, se le denomina que es polimórfico. ¿Ok? Y codominante es porque todos estos alelos que hemos mencionado se van a expresar. Aquí no existe la dominancia ni la recesividad, doctores. Ustedes habrán o recordarán, ¿no? Cuando muchas veces en genética hablaban de dominante, recesivo, ¿no? Por ejemplo, que dominante se escribía con letra mayúscula y recesivo con letra minúscula. En este caso, aquí, ¿quién se expresaba? Siempre se expresaba el dominante y el recesivo no. Pero eso difiere aquí en este sistema o en este complejo mayor de histocompatibilidad, doctores. Se le dice que es codominante este complejo mayor de histocompatibilidad porque cada uno de estos alelos, ¿ok? Sea dominante o recesivo, todos se van a expresar, ¿ok?
Muy bien, doctor.